tremendo mensaje bíblico. Y eso es lo que buscamos. Cuando cantamos debemos cantar la Biblia. Cantar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque a veces cantamos cosas que no tienen que ver nada, absolutamente, ni con Dios, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo. La Trinidad debe de ser cantada, alabada, a través de nuestra himnología. Pero muchas veces estamos cantando muy mal. No cantamos lo que debemos de cantar. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos infinitas gracias en esta mañana porque podemos estar aquí, Señor, con salud, con ánimo, con fuerzas, con el deseo, Señor, de aprender más de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que acomode la palabra en el corazón de cada creyente y de cada persona que pueda escucharnos, tanto aquí en El Salvador como también fuera del Salvador. Bendice a todos los hermanos que van a estar con nosotros, Señor. Que sean, Señor, bendecidos. Ya han sido bendecidos con la himnología y la oración. Y ahora, Señor, acudimos a tu palabra. Oramos y pedimos tu bendición y tu ayuda en todo lo que haremos y que la palabra pues nos edifique. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la mano los que andan con su Biblia. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, va a abrir su Biblia allí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Con frecuencia cuando decimos a un hermano, hermano, ¿por qué quiere que oremos? ¿Tiene alguna petición? Y casi la mayoría de hermanos dice, mire, ore por mi vida espiritual. Ore por mi vida espiritual. Eso se escucha a menudo cuando pedimos al hermano, a la hermana, que ¿por qué quiere que oremos por él? Y la mayoría dice eso. Ore por mi vida espiritual. Ahora, ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué es la vida espiritual? Y hemos estado estudiando en la carta a los Gálatas que la vida espiritual de todo creyente tiene que ver con que ese creyente sea guiado por el Espíritu Santo en su vida. Que ese creyente pueda vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Que ese creyente pueda andar de acuerdo al Espíritu Santo. Que ese creyente viva en la plenitud del Espíritu Santo. Que ese creyente dé los frutos del Espíritu Santo. Esta es vida espiritual. Vida espiritual es que el Espíritu Santo de Dios gobierne la mente, el corazón y la voluntad del creyente, para que el creyente pueda verdaderamente andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, y ser guiado por el Espíritu y dar los frutos del Espíritu. Ahora en esta mañana hablamos sobre Cristo, nuestro libertador. Nos ha librado para vivir en el Espíritu. Todo creyente puede vivir en el Espíritu si esa es su voluntad. El que no vive en el Espíritu es porque no quiere. Es porque no quiere. Pero todos nosotros somos libres para poder vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo habla referente a esto. Vamos a estar allí en Gálatas capítulo 6. Dice el primer versículo de Gálatas 6. Hermanos, y habla a hermanos, a creyentes. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Entonces, lo que el apóstol Pablo enseña, el creyente que vive en el Espíritu tiene la capacidad para poder identificar al creyente que anda en pecado. Y por eso Pablo dice así: hermanos, hablando a los hermanos de las iglesias de Galacia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido en alguna falta, o sea, sorprendido en pecado, sorprendido en pecado. Vosotros que sois espirituales, los creyentes espirituales, ya dijimos quiénes son, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué hace el creyente espiritual con el que fue sorprendido en pecado o en alguna falta? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle. Desdichadamente hay muchos hermanos que con mucha facilidad dicen, fíjese que estoy descarriado, fíjese que me caí, fíjese que ando así, asá. ¿Verdad? Lo que no debiera de ser así. Entonces, la restauración, los espirituales, porque deben de haber creyentes espirituales, y ya dijimos quiénes son los creyentes espirituales. Esos creyentes espirituales tienen que hacer el ministerio de restauración. Restauración de la vida de aquel hermano que fue sorprendido en pecado, que fue sorprendido en faltas espirituales. Entonces, ¿qué significa la palabra restaurarlo? Restauración significa remendar o reparar la vida espiritual de aquel creyente. Eso significa la palabra restauración. La palabra restauración significa remendar o reparar la vida del creyente. Hay ministerio de restauración, mucho ministerio de restauración. Anoche hablaba con un hermano y me hablaba de que un líder de su iglesia anda mal y es el tesorero de la iglesia. Pero ese líder anda mal, anda en pecado. Y él me preguntaba, ¿qué hacer? ¿Qué debo de hacer? Y le dijimos que dice la Biblia, que es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí entendemos que la vida espiritual de aquel creyente, el proceso de restauración, lo vemos aquí, se escribe en Mateo 18, 15 al 20. Vamos a leer este pasaje. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que hay que ir donde esa persona, donde ese hermano, y llevar 1 o 2. Y si ese hermano confiesa su pecado y da señales de apartarse de ese pecado, dejar ese pecado, pues ya lo ganaron, ya lo desataron. Está desatado de ese pecado, de esa falta. Ha sido desatado lo que es la restauración. Pero si no confiesa y no se libra de ese pecado, seguirá siendo atado en el cielo. Porque el Señor está en donde están 2, dice, o 3 testigos en mi nombre, y estoy yo. Los judíos necesitaban 10 o más personas para poder determinar alguna situación anormal en cualquier hermano. Necesitaban que hubieran 10 personas. Y el Señor dice, basta con 2 o 3, ahí estoy yo. No es necesario que hayan 10 o más de 10, ahí puedo estar yo. Ahí donde están 2 o 3 personas, ahí estoy yo. Pero hay que restaurar, hay que hacer la restauración. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los creyentes espirituales. Y los creyentes espirituales son los que viven en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que dan el fruto del Espíritu. Esas 9 características que vimos el miércoles, el jueves. Esto se hace en el Espíritu y no en la carne. Por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, porque no se puede hacer en la carne, sino solamente en el Espíritu. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. En segundo lugar, se considera a sí mismo, dice el versículo 1, siempre Gálatas 6, 1b, dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. El que va a trabajar en el ministerio de la restauración, de remendar o reparar la vida de aquel creyente, debe de considerarse a sí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando? En cierta ocasión hablábamos con una señorita que nos dábamos cuenta de que andaba en pecado y un anciano me acompañó para hablar con ella. Y cuando hablamos con esta muchacha, ella le dijo al anciano que estaba conmigo, de ti no quiero saber absolutamente nada. No me puedes decir absolutamente nada, no te acepto nada, porque tu vida no está bien. Del hermano, él puede decirme, enseñarme y bueno, todo lo que quiera, pero de ti no acepto nada. Eso es el problema. Ese es el problema. Cuando alguien quiere ayudar en la restauración de otro hermano, primeramente tiene que considerarse cómo anda. No le puede decir a un hermano, mira, hay que evangelizar y él no evangeliza. No le puede decir a un hermano, haz discípulos si él no está haciendo discípulos. No le puede decir a un hermano, ven a orar si él no está orando. Entonces se necesita considerarnos a uno mismo. Es posible que yo ande en pecado, tenga algún pecado no confesado y así me atrevo a querer ayudar a aquel hermano. No puedo hacerlo. Dice la palabra que debemos de considerarnos a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Esto también tiene que ver con observarse a sí mismo, para saber cómo se conduce con cautela en su conducta cristiana para poder ayudar a otros creyentes. Debo de considerarme cómo estoy, cómo ando como creyente para poder así ayudar a otros creyentes.
Continuamos allí con el versículo 2. El creyente que vive en el Espíritu tiene la capacidad para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 2, capítulo 6, 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Quién puede hacer esto? El espiritual, el creyente espiritual. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En el momento, en el tiempo de restauración, yo tengo que hacer también este ministerio. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cargas se refiere a dificultades o problemas que otros creyentes tienen que no pueden por sus propios medios sobrellevar. Cargas. Las cargas los unos de los otros. Son los problemas que un creyente tiene y no puede llevarlas él solo. Y necesita la ayuda del creyente espiritual para que él ayudarle a llevar esas cargas, esos problemas, esas dificultades. Entonces se necesita hacer eso. El creyente espiritual hace todo esfuerzo para ayudar al débil y lo hace con paciencia. Esta es la ley del amor que cumple la ley de Cristo. ¿Hay que hacer ese ministerio? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, cualquier hermano que dice, mire hermano, yo tengo una carga, tengo un problema difícil, necesito la ayuda, pido la ayuda. Y el creyente espiritual debe estar apto para ayudar a ese hermano. Se necesita en la iglesia creyentes espirituales. Todos debiéramos de ser espirituales. Pero también hay creyentes débiles. Hay creyentes que necesitan la ayuda, que necesitan el apoyo, que necesitan la ayuda de los demás hermanos espirituales para poder salir adelante en la vida cristiana. Y por eso Pablo dice que hay que hacer este ministerio. Veamos dos versículos. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a las personas para poderle ayudar a llevar sus cargas y sus problemas. San Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos 13:8 y 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para poder ayudar al hermano a llevar las cargas, a llevar los problemas, se necesita amar al hermano. Se necesita que haya amor para poder ayudar a ese hermano. Si este hermano también permite que se le ayude. Si este hermano también está dispuesto a que se le ayude. Porque hay algunos que no admiten la ayuda. Hay algunos que no aceptan la ayuda de otros. Ese hermano o esa hermana está grave, está en situaciones difíciles, porque nunca va a poder sobrellevar la carga o el problema si no permite la ayuda de otros hermanos. Así que estamos viendo todo lo que tiene que ver con la libertad que se nos da para poder servir. El creyente que vive en el Espíritu tiene la capacidad de compartir con el que le instruye de toda cosa buena. Estamos en tercer lugar. ABC. El creyente que vive en el Espíritu tiene la capacidad de compartir con el que le instruye de toda cosa buena.
Gálatas capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Aquí recuerdo una hermana muy amada, una hermana que de todo lo que ella hacía en su casa, iba para compartir con nosotros. Nos llevaba una porción de toda comida buena que ella hacía, que ella consideraba que era una comida buena, excelente en su casa, llegaba para darnos a nosotros. Eso es bíblico, eso es lo que enseña la palabra. Estoy refiriendo a nuestra hermana Regina Rendón. Ella era una mujer especial en ese sentido, que de toda cosa buena ella compartía con nosotros. Ay, pero hay hermanos que pasan los años y con el pastor o con el anciano o con la persona que le ayuda, que le instruye, no comparte pero ni una charamosca. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que compartir. Tenemos que compartir, tenemos que dar. Para esto tiene que someter a prueba su propio amor por el que le instruye. Toda instrucción que el creyente haya recibido de su instructor acerca del Evangelio es cosa muy buena y merece recompensa tanto material como espiritual. Todo aquel que le ha ayudado en su vida espiritual, todo aquel que le ha ayudado en la forma de cómo poder compartir el Evangelio, especialmente el que le ha llevado a los pies de Cristo, es lo mejor y lo más grande que un líder, un pastor, un anciano, un diácono haya hecho con ese hermano. Es lo más grande que puede haber hecho por ese hermano. Y ese hermano, si quiere andar de acuerdo a la libertad que tenemos en Cristo, ese hermano comparte de toda cosa buena con el que le instruyó. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta generación. El Evangelio es lo más grande que una persona pueda haber conocido. El Evangelio, la vida cristiana, el ser hijo de Dios. Y alguien que le condujo, que lo ayudó, que le instruyó, que le predicó, que le enseñó, que lo discipuló, que le ayuda para que siga adelante en la vida cristiana, esa persona es digna de que pueda compartir de todo lo bueno que tenga para quien le instruyó. Letra D. El creyente que vive en el Espíritu sabe cómo sembrar. El creyente que vive en el Espíritu sabe cómo sembrar, la siembra. Gálatas 6:10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si le pregunta a usted, ¿cómo está su siembra en la vida cristiana? ¿Qué está sembrando usted en la vida cristiana? ¿Está sembrando para la carne o está sembrando para el espíritu? ¿Cómo vive usted cada día? ¿Qué clase de sembrador es usted en la vida cristiana? ¿Qué está sembrando? Porque de acuerdo a lo que sembramos, así cosechamos. Siembra para el espíritu, dicen los versículos 7 y 8 de Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este principio agrícola de carácter metafórico es aplicable al campo moral y espiritual que tiene validez universal. Todo esto tiene validez universal en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Pero tenemos que verdaderamente saber qué estoy sembrando en la vida espiritual, en la vida cristiana. ¿Qué siembro? ¿Cómo está la siembra? ¿Qué estoy sembrando? Pues se espera que todo creyente siembre lo bueno. Lo bueno. Estoy sembrando amor, estoy sembrando paz, estoy sembrando paciencia, estoy sembrando gozo, estoy sembrando fidelidad, estoy sembrando cualquier cosa que tiene que ver con el espíritu. Job 4:8 dice, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Proverbios 1:31-33, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando sembramos lo bueno en la vida cristiana, vivimos tranquilos, vivimos confiados en el Señor, porque Dios está siempre con nosotros. Por eso dice esta palabra, mire qué importante, mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese oyere tiene que ver con obediencia. Un creyente que oye pero obedece la palabra. Un creyente que atesora la palabra. Un creyente que vive de acuerdo a lo aprendido del texto bíblico. Vive confiado. Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Capítulo 10, versículo 12 de Oseas, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Esta es una ley universal que tiene que ver con la ira de Dios. Pero la pregunta es para nosotros acerca de la siembra. ¿Siembra lo bueno? Vive tranquilo, vive bien. Vive bien, no tiene temor a nada, no le teme a nada porque él sabe que está sembrando lo bueno, que está agradando a Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, que es obediente a Dios, que camina con Dios, que hace lo que la palabra le enseña. A veces los creyentes estamos con tantos temores, con tantas
decepciones en la vida, y es porque no hacemos lo bueno, es porque no estamos haciendo lo que Dios manda. Hay temor para todo, porque la conciencia y la subconsciencia nos enseña de que nosotros andamos mal, que andamos mal delante de Dios y le tememos a todo. ¿Qué pasa con el que siembra para la carne? 6:8, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tiene que ver con los malos deseos de la carne. Su consecuencia es corrupción, degeneración, descomposición. El pecado siempre corrompe. Y si no se enfrenta, siempre conduce al empobrecimiento del carácter de una persona cristiana. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que siembra pecado, el pecado le corrompe y la corrupción le va a degenerar. Se va a degenerar en la vida y va a andar mal. La siembra deberá ser oportuna. Versículo 10 de Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si usted tiene oportunidad de ayudar a un hermano, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a un amigo, hágalo. Cualquier ayuda material o espiritual y material, todo eso tenemos que hacerlo. El viernes salimos para estar allá por la Troncal, adelante de Aguilares, salimos para atender a una familia que quería escuchar acerca del Evangelio. Y había invitado a muchas personas, y ahí estuvimos por lo menos unas 18 personas allí, y les compartimos el Evangelio, una ayuda espiritual a personas que no hayan conocido al Señor. Estuvimos compartiendo la palabra con ellos. Eso es bueno, y eso es lo que nosotros todos debemos hacer. Dice, según tengamos oportunidad. Se nos dio la oportunidad de ir allí y fuimos para poder estar con esa gente. Y eso es lo que el Señor manda a nosotros. Si usted tiene la oportunidad de sembrar cosa buena en alguien, hágalo. No pierda la oportunidad. Toda ayuda debe de ser en el nombre de Cristo, especialmente a los de la familia en la fe. Nuestro amor por los demás es la prueba básica de nuestro amor a Dios. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Es amando al hermano, ayudando al hermano, ayudando a la persona, quien quiera que sea. Estas son las leyes espirituales de las cuales nosotros tenemos que usar o vivir. Vea lo que sigue diciendo San Juan 13, 34, 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué a veces no nos conocen como creyentes o como discípulos? ¿Por qué? Porque no ayudamos a nadie. No ayudamos a nadie, ni en lo espiritual, ni en lo material, y no ayudamos a nadie. Y si estamos viviendo allí en su colonia, en su pasaje, a veces absolutamente no tenemos relación con nadie. Y eso creemos que es ser espiritual. Eso no es ser espiritual.
La espiritualidad de un creyente, una persona, es cuando usted está atento para ayudar, está atento para servir, ya sea al amigo o al hermano o a la hermana, está presto para darle su servicio. Es allí donde demuestra su espiritualidad a través del amor. Y es allí donde verdaderamente damos a conocer que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, que somos diferentes a los demás, porque te ayuda sin interés ninguno. Romanos 12, versículos 10 al 13, dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lo que estamos diciendo. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hagamos una buena siembra y seremos felices como creyentes. Seremos felices y no le temeremos a nada, a nadie, porque sabemos que andamos bien con Dios. Y andar bien con Dios también tiene que ver con andar bien con el hermano, con el amigo. Los hijos de Dios tenemos que caracterizarnos por eso. Muy bien, concluimos con los versículos 11 al 18. Dice: mirad cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque si aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante a nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo se despide especialmente con su propia mano, con letras grandes, y dándoles consejos a los hermanos que si sufren, sea por causa de la cruz de Cristo, y que tengan paz, misericordia de nuestro Dios, el Dios de Israel. Así que esta es la enseñanza, y podríamos sacar mucho más de toda esta carta, pero nos quedamos hasta aquí. Hemos hecho un estudio porque hemos visto en este tema, el tema es Cristo, nuestro gran libertador. Él nos ha librado del infierno, nos ha librado de las consecuencias del pecado, nos ha librado de la ley, porque la salvación es por gracia. Vivamos en la gracia de Dios, hagamos la voluntad de Dios, caminemos con Dios, seamos creyentes espirituales, creyentes que vivimos para honrar y glorificar a nuestro Dios, haciendo lo bueno, y si así vivimos, no tendremos temor a nada, porque Dios
nos protegerá y nos guardará. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que sigamos siempre haciendo lo que a Dios le agrada.